Y a todos los gobiernos, cuando la justicia le falla en contra, comienzan las presiones y comienzan las agresiones a los magistrados, ¿no? Y en el fuero laboral no es la excepción. El gobierno nacional está hablando de que muchos magistrados del fuero del trabajo tienen criterios ideologizados, fallos abusivos, fallos que no son razonables, que han perdido ecuanimidad. Incluso mencionan a la propia Corte Suprema, porque la Corte Suprema ha reprendido con sus fallos algunos fallos de la justicia del trabajo. Vamos a hablar justamente con un prestigioso carmanista laboral. Él fue presidente del Consejo de la Magistratura y hacía tiempo que no charlábamos con él. Estamos en comunicación con el doctor Mario Fera, que gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Agradecido yo por estar nuevamente en su espacio. Muchísimas gracias por atendernos como siempre, doctor. Y quería preguntar, bueno, se le acaba la feria, ya mañana tiene que empezar a trabajar de nuevo. Usted no trabajó en la feria, ¿no? ¿O sí? No, Ah, no estuve bueno. trabajando esta Y, vez. y entonces, bueno, preguntarle cómo se retoma la tarea y por el otro lado, cómo toman ustedes, los magistrados, cuando son presionados o son cuestionados por el poder político. Bueno, es un periodo este que estamos atravesando muy sensible para el país y para lo que es la armonización de los poderes políticos porque, con el poder judicial, porque, bueno, se está atravesando una serie de cambios, de reformas, nuevos proyectos, y esto genera una fricción que es, yo creo que lógica y sana dentro del sistema republicano, para el cual quienes estamos en el Poder Judicial tenemos de alguna manera que estar acostumbrados. A ver, ¿cómo lo estamos viviendo? Siempre con la expectativa de que se respete el funcionamiento y la lógica de cada uno de los poderes dentro del sistema republicano, así como desde el Poder Judicial pretendemos y aspiramos a respetar las decisiones políticas siempre y cuando se enmarquen dentro de lo legal y fundamentalmente del diseño constitucional, es decir, que respeten la Constitución Nacional. Así también creo que esperamos, digamos, de los poderes políticos el respeto por las decisiones judiciales, aunque a veces no les resulten favorables a las pretensiones que tienen cuando toman las decisiones. Pero bueno, en materia laboral, como usted sabe, el año pasado hubo una reforma legal que ya cumplió un año, que fue uno de los capítulos de la ley de bases que reformó muchos aspectos de lo que es fundamentalmente el contrato individual de trabajo, porque bajó abruptamente los costos laborales al derogar una serie de indemnizaciones agravadas que había sobre el contrato de trabajo no registrado y sobre la falta de cumplimiento a tiempo de las obligaciones por parte del empleador y otras sanciones que establecían las normas laborales, y esto disminuyó fuertemente los costos laborales. Pero bueno, el gobierno también tiene en carpeta y está llevando, bueno, a la discusión en el Congreso algunas cuestiones y otras las saca por vía de los decretos de necesidad y urgencia o de decretos reglamentarios, otros aspectos de reforma en materia laboral. Algunos de ellos fueron objetados judicialmente y hubo algunos fallos de la Justicia Nacional de Trabajo que integro que declararon inconstitucionalidades o dictaron medidas cautelares en contra de la vigencia o suspendiendo la vigencia de esas normas. Esto es lo que está ahora a estudio, algunas cuestiones de la propia Justicia Nacional del Trabajo porque quedan pendientes temas y otros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Usted sabe Creo que, que bueno, en definitiva, estamos situados en un contexto de enorme relación, interrelación y fricción a veces también entre los poderes políticos y el Poder Judicial. Usted sabe que el Poder Ejecutivo está trabajando en una reforma judicial. Es más, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que trabaja para reformar la justicia, que es el último reducto de la casta. Que le genera preocupación la actitud del Poder Judicial. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que el Poder Judicial tiene que ser respetado como uno de los poderes del Estado,
eh, justamente como un poder del Estado, no como una mera administración de justicia y por lo tanto no puede estar al servicio de los poderes políticos, sino al servicio de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia. Por lo tanto, la misión principal del Poder Judicial es el respeto por la Constitución y por las leyes que tienen la misión de respetar en definitiva a todas las personas que viven en nuestro país y que tienen el derecho a todos los derechos que emanan de la Constitución y de las leyes. Por lo tanto, me parece que desde ese punto de vista, cualquier reforma judicial que pueda encarar el gobierno, me parece que puede hacerlo. De hecho, creo que el Poder Judicial mismo también hacia adentro tiene una discusión muy importante también sobre muchos aspectos que hay que reformar para hacer a los procesos judiciales más rápidos, más eficaces, que resguarden mejor los derechos de las personas en función de todo lo que la sociedad va avanzando con los medios tecnológicos y con la nueva visión de lo que es el acceso a justicia hoy como valor para que se tenga una justicia más rápida y más eficiente. Me parece que cuando los esfuerzos de los poderes políticos van encaminados en la misma dirección o en direcciones compatibles con los que también el Poder Judicial dentro de sí mismo advierte, es sano y creo que cualquier propuesta del poder político es bienvenida, siempre y cuando se respete la identidad de cada uno de los poderes y las funciones diversas que cumplen. En el caso del poder político, el poder ejecutivo es el poder administrador del país que tiene que administrar el presente. El poder legislativo es el poder que tiene que hacer leyes que van a regir en el futuro inmediato y el poder judicial es el que se ocupa fundamentalmente de resolver temas pasados, es decir, conflictos entre personas o derechos de las personas por algún hecho que haya sucedido y por lo que consideran que se vulnera su derecho o que esa vulneración sea inminente. Creo que hay en la Constitución una clara división de poderes que tiene que ser respetada y ningún poder tiene que avasallar sobre otro. En la medida en que esto funcione, el sistema republicano, más allá de las fricciones lógicas y sanas que tiene que tener, va a poder encaminarse bien. Yo, en ese sentido, respeto la opinión de los políticos y hasta trato de verla con un sentido constructivo que creo que es el que institucionalmente tenemos que tener para que la sociedad funcione bien y, en definitiva, todos pensemos en las personas que componen nuestro país, que viven y trabajan por el país y que tienen su familia, sus derechos y el derecho a que puedan vivir bien con el respeto de la ley y de la Constitución. Ahora, ¿qué pasa con los poderes políticos? Porque cada vez que llegan a los gobiernos, no respetan esta división de poderes previstas en la Constitución Nacional. Me hace acordar al kirchnerismo en el 2013 que intentó mandar un proyecto de democratización de la justicia al Congreso Nacional y que después fue declarada inconstitucional. Y con este gobierno está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Sturzenegger que trabaja para reformar la justicia y que realmente no quiere reconocer los fallos judiciales, ¿no? Yo creo que el problema, tal vez desde una visión más profunda en Argentina, es un problema cultural, porque hay como una cultura de la inmediatez y los gobiernos tal vez se apuran por lograr en muy poco tiempo reformas que requieren tal vez de proyectos de mediano y de largo plazo. Y hay cosas que esta inmediatez que tienen muchos gobiernos en los que lleva a una actitud a veces de cierto avasallamiento sobre estructuras de otros poderes del Estado que tienen que también ir evolucionando y hay que aprender a trabajar con diálogo social y de una manera más constructiva institucionalmente hablando. Creo que Argentina en eso tiene cierta inmadurez y por eso pasa que determinados políticos cuando ven la oportunidad de gobernar, pero saben que tienen que la urgencia de los pocos años que les toca, entonces sus decisiones, en lugar de tomarlas de una manera que tengan proyectos de mediano y largo plazo, eh, tienen una inmediatez que es impropia del tipo de decisión que tienen que tomar. Y esto es lo que genera fricciones. Pero yo creo que, bueno, que hay que tratar de encaminar el diálogo hacia proyectos que nos lleven a trabajar por un mejor
Poder Judicial, y al Poder Judicial también tratar de encaminar para que el Poder Ejecutivo se maneje dentro de los carriles legales y de la Constitución. ¿Hay jueces militantes dentro del fuero laboral como puede existir en otros fueros? Yo no puedo afirmar que haya jueces militantes. Realmente los jueces, los colegas, las colegas con las que yo comparto la tarea cotidiana, tanto de la segunda instancia como de la primera instancia en la Justicia Nacional del Trabajo, son personas de carrera que llegaron al lugar donde están, casi diría la totalidad de ellos a través de un concurso en el Consejo de la Magistratura, que es un organismo multipartidario de la República, de la democracia argentina, de la Constitución. Atravesaron un proceso, integraron ternas, dieron exámenes, fueron evaluados por jurados independientes. eh, y después fueron obviamente objeto dentro de la terna que formaban de una elección política por parte del presidente al que le tocó la designación. Los últimos dos presidentes que designaron jueces laborales en Argentina fueron Alberto Fernández y Mauricio Macri, y los jueces que fueron nombrados pueden tener alguna tendencia de carácter ideológico distinto, hay heterogeneidad en los pensamientos, pero eso no lo hace ideólogos, digamos, no lo hace a la hora de resolver un caso o de aplicar el derecho se piensa jurídicamente, no políticamente, en base a los elementos de hecho y prueba que hay en el expediente. Y cuando hay que tomar decisiones que implican interpretaciones jurídicas, obviamente que los criterios ideológicos influyen porque el derecho al trabajo es un derecho social donde están involucrado, digamos, la protección de una parte negocialmente débil, que es la persona que trabaja, frente al titular de un capital, y hay derechos humanos involucrados, pero eso no significa que siempre gane el trabajador. La trabajadora, los juicios, si uno hiciera una estadística, se daría cuenta de que muchos juicios se pierden total o parcialmente por parte de la persona que reclama, y esto no implica de ninguna manera ideologización. Inclusive cuando alguien inicia un juicio tiene 80 posibilidades, 80 visiones de 80 jueces que puedan mirar la cuestión de una manera distinta, pero lo fundamental, y que creo que en esto puedo hablar con cierta autoridad porque conozco a los colegas con los que trabajo que tienen un criterio fundamentalmente jurídico y resuelven los expedientes en base a los hechos, a la prueba y a las leyes predeterminadas y a la Constitución, y no hacen privilegiar su ideología por encima de los criterios jurídicos. En cuanto a si eso puede ser considerado ideologizado o no, ahí yo no tengo autoridad moral como para decir eso, pero bueno, entiendo que muchas personas y algunas opiniones escritas en algunos medios de comunicación veo que contienen sí mucha ideología esas opiniones, porque muchas veces hablan de cuestiones que no conocen totalmente, por ejemplo, como es la cantidad de trabajo que hay en la Justicia Nacional del Trabajo, la índole de los temas, la complejidad de los asuntos y la alta dedicación que existe en un fuero altamente profesionalizado como es la Justicia Nacional del Trabajo. Yo de esto lo puedo decir después de haber vivido una experiencia de 4 años en el Consejo de la Magistratura y haber tenido vinculación con los distintos fueros federales de las distintas provincias que componen nuestro país y algunas fueros también de justicias provinciales. La Justicia Nacional del Trabajo tiene un alto nivel de profesionalización en cuanto a magistrados, magistradas, funcionarios y empleados. Así que yo por mi parte, digamos, no podría afirmar que existe una ideologización. Sí criterios diversos, por supuesto, y como fue en los últimos tiempos que hubo ciertas menciones a los montos de condenas derivados de juicios laborales. Nadie desconoce que en Argentina en los últimos años hubo una alta caída del valor adquisitivo de la moneda, periodos de hiperinflación, y hoy son muy difíciles para un juez que tiene que traer un crédito producido hace 5 años, 6 años, traerlo a la actualidad y aplicarle una tasa de interés adecuada, es muy difícil mensurar
y establecer una tasa de interés que compense la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y además el tiempo que a la persona que tenía el derecho le costó Claro, la demora claro. para cobrarlo. Entonces, esto sí produjo dos fallos de la Corte que dejaron sin efecto criterios de la Justicia Nacional del Trabajo, y hoy la Justicia Nacional del Trabajo en la mayoría de sus salas está aplicando un criterio de actualización monetaria más una tasa de interés del 3% anual, que es un criterio que, bueno, lo tienen los jueces por mayoría. Yo tengo un criterio minoritario. Yo no declaro la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, que creo que en este momento hay que tratar de propender a un criterio que sea eh, eh, más de desaceleración económica y que no propenda a la aplicación de índices de actualización, y establezco una tasa de interés diferenciado mayor que me permite llegar a montos que yo estimo más razonables. Pero bueno, las cuestiones estas se deciden por mayoría, cuando se deciden por cada sala que interviene, y a veces es la Cámara en pleno la que se reunió para discutir estos temas y establecer criterios por mayoría, que siempre fueron orientativos, nunca fueron obligatorios, de manera tal que todos los jueces del fuero gozan de la libertad de juicio como para poder establecer las tasas de interés y eventualmente los índices de actualización que consideren más adecuados. Doctor, y la última más política. Se está hablando del traspaso de la justicia laboral a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué charlan entre ustedes sobre el tema? Nosotros tenemos fijada una postura que la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo fijó en distintas integraciones y en las últimas décadas. Nosotros consideramos que es abiertamente inconstitucional el traspaso de instituciones de la nación hacia cualquier, digamos, provincia o estado local, como es la capital federal, que no es una provincia. Eh, Porque la Constitución establece la inamovilidad, la, inmovil- así como establece la intangibilidad, establece la inamovilidad de los jueces, y esto es una garantía de carácter constitucional. De lo que, digamos, seriamente se puede hablar en términos jurídicos es de la transferencia de competencias, y esto es algo que se está instrumentando hace algunos años en materia penal en la capital federal mediante la transferencia de competencias a la justicia contravencional de la ciudad de determinadas juzgamientos de determinados delitos. En el ámbito de la capital, recientemente hubo un proyecto aprobado por la legislatura de creación de una justicia del trabajo. Esto se da de alguna manera en línea con una interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en los últimos años fue cambiando su doctrina original, donde decía en varios fallos que diferenciaba el estatus institucional de la capital federal de otras provincias. Ahora la Corte tiene un criterio, con los cambios de integración, proclive a asimilar en muchos aspectos a la capital federal a una provincia, y esto es lo que la Corte, digamos, en línea con esto, es que se están procurando un proceso de transferencias. Nosotros, digamos, como jueces, respetamos la Constitución y la ley. Mientras no haya una ley que establezca la transferencia de competencias, vamos a sostener y aplicar las leyes que hoy son vigentes en Argentina y que están basadas en la Constitución y que tenemos que respetar en materia procesal. Nosotros tenemos una estructura judicial, y la última revisión de las decisiones que tomamos como Cámara es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque así funciona la pirámide judicial argentina, de acuerdo con el sistema procesal legal hoy vigente. Claro. En este momento, digamos, esta es nuestra postura institucional, que la manifestamos en una resolución posterior al fallo de la Corte dictado en el caso Ferrari hace más de 6 meses. Nuestra postura es el respeto de la ley y de la Constitución. Frente a eso, creo que un fallo aislado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictado por una integración que finalizó el mismo día en el que el fallo fue dictado, no nos parece que haya consolidado una doctrina que debamos nosotros poner por encima de la ley.
El respeto nuestro es a la ley, a la Constitución, sobre la base de la interpretación derivada de la libertad de juicio que tienen los tribunales, y en base a esto nosotros tomamos una postura. Sí, colaboramos institucionalmente como Cámara en todo tema vinculado con el respeto de las instituciones para lograr que las personas y abogados profesionales del derecho puedan tener allanado el camino procesal. De hecho, participamos cuando se nos llamó para ser oídos en la comisión que se generó en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la representación institucional nuestra, que son nuestras autoridades, pero manifestando nuestra postura de que consideramos que el traspaso es claramente inconstitucional. Y si hablamos de transferencia de competencia, bueno, tendrán que ver los poderes políticos el diseño en base a lo que es la opinión que nosotros tenemos, para que la justicia sea eficaz, eficiente y le dé respuesta a los derechos de las personas. No queremos nosotros, digamos, ser partícipes de una situación laberíntica desde el punto de vista procesal, como es la que se generó a partir del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin que haya una modificación legal. Creemos que esto lo que hace seguir ese criterio sin una ley termina perjudicando los Claro, derechos de las personas y de los profesionales del derecho, que tienen que trabajar el doble. claro. Y esto no es de ninguna manera una forma de generar un caos, oponernos ni nada. Creo que el caos se genera cuando hay un criterio que no está basado en una ley expresa, clara, concreta, que puedan seguir las personas y los profesionales de la justicia, del derecho. Entonces, Seguro. que desde ese punto de vista nosotros tratamos de respetar las instituciones legales y la Constitución. Doctor Mario Fera, camarista laboral, siempre es un gusto charlar con usted, ¿eh? Tan claro como siempre. Gracias por estos minutos, que tenga un lindo domingo y hasta la próxima. Muchas gracias, el agradecido soy yo, y bueno, agradezco mucho la invitación y espero haber sido útil en este comentario. Siempre es Absolutamente. grato conversar con usted. Abrazo, gracias. Un abrazo, un abrazo.